justamente eso va enganchado a la segunda pregunta que tengo. O sea, ¿las pólizas son las mismas, ya sea aérea, marítima o terrestre? ¿O sufren alguna modificación si es multimodal? O sea, ¿qué tipos de póliza hay que tomar si son para distintas vías de transporte o estamos hablando de una en forma global? A ver, voy a sintetizar un tema que es muy complejo y muy largo, ¿no? ¿Sí? En aras del tiempo. Eh, los seguros de mercaderías nacen con los seguros marítimos, con los viajes marítimos, que era la vía principal y más riesgosa, allá cuando esto se empezó a institucionalizar, eh, a tal punto que se aseguraba lo que se llama la aventura marítima, es decir, iba todo en un combo, ¿no? La mercadería, la Qué tripulación, la interesante eso, embarcación. ¿eh? Bueno, obviamente todo esto fue mutando, se fue sistematizando, pero de todos modos la base de los seguros de mercadería siguen siendo los seguros marítimos. Eh, Después de mucho tiempo, bueno, obviamente todos sabemos en la época en la que los seguros empiezan a formalizar y adquirir, y después, bueno, se hacen empresas y demás, la potencia marítima, tanto en lo que tenía que ver con lo militar y con lo comercial, era Inglaterra. Entonces las reglas aún siguen siendo, y aún el máximo asegurador en esta materia sigue siendo el Lloyd's de Londres. Entonces, en algún momento, por allá por los años 80, como para sistematizar un poquito más, se le puso una nomenclatura de letras a las coberturas, ¿sí? El marítimo tiene la particularidad para ya ir respondiendo a la pregunta, no, en la base es más o menos la misma, pero, por ejemplo, el marítimo cubre lo que se llama la avería gruesa, la colisión por culpa concurrente. Tiene una serie de instituciones que ya no la tiene el aéreo y no la tiene el transporte por carretera. Quizás como para ponerle un datito más, Bien, el transporte de carretera generalmente, como es local, tiene más componentes de regulación nacionales que bien. el marítimo o el aéreo, que tienen sus convenciones, como por ejemplo la Convención de Varsovia, las convenciones bueno, de la Haya en el caso de los marítimos. Perfecto, Ale. Muy claro. Qué buena la historia que contás acerca del nacimiento de las pólizas. La verdad que no lo sabía, me encantó, así que creo que nos queda tema hoy para que conversemos, porque tiene la Totalmente. esencia. Y te iba a preguntar por qué siempre el Lois, porque siempre escuchamos nuestra compañía de ese grupo, obviamente que ofrece a través de empresas como la tuya a nuestros clientes, pero la esencia, el por qué y de dónde nació me parece muy interesante, la verdad. Muy, muy interesante. Uh-huh. Ale, ¿por qué razón cuando un cliente, un importador, un exportador toma una póliza de seguro, por qué motivos una compañía de seguros no pagaría un siniestro? Yo sé que es muy amplio, pero hay cosas que a veces no entienden de acuerdo a la forma de la póliza, pero hay algunas reglas características de por qué no se pagaría y por qué sí se pagaría una póliza. A ver, obviamente sí, seguramente a tu pregunta, el común de la gente diría porque es una compañía de seguros, ¿no? Claro, Por eso no me paga. si me asegura Pero me en paga. realidad, claro, exactamente. Pero en realidad, a ver, ahí, si se quiere, dos causas principales. La primera es de fondo, y aunque resulta una obviedad, bueno, lo tenemos que tratar para que la respuesta sea completa. Puede no pagar porque no es un riesgo que esté cubierto, ¿sí? Esto es de fondo. Bien, Aún lo que conocemos como un todo riesgo, ¿sí? No cubre todo, no cubre absolutamente todo. Entonces, bueno, puede ser algo que esté excluido o algo que no esté cubierto. bien. Sacado eso, que de todos modos, estadísticamente hablando, es lo que menos causa una no respuesta de una compañía de seguros, la mayoría tiene que ver con formalismos, con procesos formales. Las operaciones de comercio internacional son complejas en cuanto, bueno, obviamente al operativo y también a lo documental, ¿sí? Entonces, la mayoría de las veces,
la no respuesta se origina en el no cumplimiento de formalidades. Entre las principales, digo, y aunque parezca también obvio, incide mucho en la no procedencia de los siniestros. La primera es no notificar, ¿sí? La segunda tiene que ver con no cumplir los plazos, entre ellos lo de las notificaciones. La tercera tiene que ver con que ni el importador o exportador habitualmente delega esa operación de comercio exterior, salvo que sean empresas muy grandes, pero bueno, hoy estamos charlando con emprendedores, ¿no? Que entiendo que son más bien pymes. Exacto. Delegan toda la operatoria en un tercero, habitualmente un profesional del comercio exterior, del movimiento de mercaderías, ¿sí? Y no tienen un contacto directo o estrecho con el transportista efectivo en la mayoría de los casos. ¿Quién es el transportista efectivo? Es el que realmente traslada las mercaderías. Y hay otro transportista que es el que yo contrato, claro, y le encargo que me haga todo el proceso de importar o exportar mi mercadería. Bueno, el responsable de traerme mis mercaderías en la misma cantidad y en el mismo estado en que yo las encargué, en el caso de una importación, o llevarlas en el caso de una exportación, es el transportista efectivo. Y a él es al que se le tiene que hacer lo que se denominan cartas protesto, es decir, a él se le tiene que hacer el reclamo formal, más allá de que haya o no una compañía de seguros, por citar las principales, ¿no? Obviamente es un tema muy, muy largo, muy complejo, no son las únicas cosas, pero diría que estas son las principales. No, está clarísimo, Ale, porque justamente como vas avanzando en este proceso, y a veces a nosotros nos sucede que somos freight forwarder y traemos para un cliente, hay un siniestro, nos llegan las cartas a nosotros empezamos el mismo proceso, lo que estás planteando de repetir las cartas.